El Señor habla de nuestras obras porque ellas son las que manifiestan nuestras decisiones, las que identifican nuestra personalidad. Por ejemplo, vemos en el ejemplo que dio el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 6, donde habla de que el fruto se conoce por el árbol. Por eso el Señor, cuando habla a las iglesias del Apocalipsis, comienza hablándole de que conoce las obras. Muchas veces se da la situación hoy en día que podemos estar llenos de muchas cosas, que pueden ser obras justas, que pueden ser obras justificables, que pueden ser obras de muchos colores o que se presentan brillantes ante una sociedad, ante un pueblo, pero Dios dice que la conoce, y eso es algo muy importante. Nunca debemos olvidar que Dios nos conoce. Desde Santo Domingo, transmite Radio Retorno TV. Dios te bendiga, sean todos bienvenidos a esta emisora del Señor, Radio Retorno TV. En esta ocasión les habla Ruth Marte. Vamos a compartir nuevamente en este espacio traspasado por la palabra la serie de estudios que hemos tenido llevando de la iglesia del Apocalipsis. En esta ocasión vamos a comenzar con la iglesia de la Odisea, o vamos a continuar. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguir la programación de esta emisora del Señor. Sin más preámbulos, pues continuamos leyendo la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si no, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Aquí acabamos de leer lo que el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. La iglesia Odisea, al igual que las demás iglesias del Apocalipsis, estaban ubicadas en Asia, en un puerto marítimo. Se define, según los estudios, que todas estas iglesias estaban ubicadas en un puerto comercial muy fuerte. Sin embargo, el Señor se acercó a cada una de ellas con la finalidad de llamarles a un arrepentimiento y de convocarles a que verdaderamente tuvieran y permanecieran en la convicción del Evangelio puro y santo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión el Señor viene con una demanda con esta iglesia, viene con palabras fuertes, palabras duras, palabras muy reprochantes, porque es una iglesia que, aunque estaba en un lugar muy alusivo, un punto muy que llamaba mucho la atención, por cuanto era una iglesia que estaba en un punto comercial de riqueza, donde se manejaba mucha riqueza. Era una iglesia donde había bienes, era una iglesia donde habían muchas posibilidades de alcanzar muchas cosas en la sociedad. El Señor la llama, le dice muchos conceptos que, si nos ponemos a ver, son muy entristecedores, porque las llama hasta desbienaventurada. Es grande cuando creemos que estamos bien, pero no tenemos esperanza, no tenemos la gloriosa convicción de la salvación, la hemos perdido. Incluso creemos que lo tenemos todo y no lo tenemos nada, o no tenemos nada. Y en ese plano es que el Señor Jesús llama a la iglesia de la Odisea, como acabamos de leer. Bien, el Señor conoce nuestras obras. Si vemos, el Señor siempre habla a la iglesia de que conoce sus obras. ¿Por qué el Señor enfatiza tanto en las obras?
porque de ahí, de las obras, es lo que identifica de qué forma está lleno mi corazón, cuál es la forma de mi corazón. El Señor habla de nuestras obras porque ellas son las que manifiestan nuestras decisiones, las que identifican nuestra personalidad. Por ejemplo, vemos en el ejemplo que dio el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 6, donde habla de que el fruto se conoce por el árbol. Por eso el Señor, cuando habla a las iglesias del Apocalipsis, comienza hablándole de que conoce las obras. Muchas veces se da la situación hoy en día que podemos estar llenos de muchas cosas, que pueden ser obras justas, que pueden ser obras justificables, que pueden ser obras de muchos colores o que se presentan brillantes ante una sociedad, ante un pueblo. Pero Dios dice que la conoce. Y eso es algo muy importante. Nunca debemos olvidar que Dios nos conoce. Muchas veces tenemos una percepción o una autopercepción errada de nuestra personalidad, según lo que conocemos de Dios o lo que creemos que conocemos de Dios. Pero quien nos conoce es el Señor. ¿Por qué? Porque no solo es nuestro creador, sino el único que tiene la capacidad, quien tiene el poder de conocer el corazón del hombre, de donde se derivan las obras y las manifestaciones o la identificación del hombre, solamente es el Señor Jesucristo. Y el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea fue creada por Antíoco. Incluso la iglesia tuvo ese nombre o esa ciudad en memoria a su mujer que se llamaba Leodia. Y por eso le dicen la iglesia de la Odisea según las investigaciones del lugar. Sin embargo, el propósito es llegar hacia la iglesia, identificar el problema de la iglesia de la Odisea con la iglesia actual de hoy. Aunque tiene un carácter y tiene un nombre, la iglesia de la Odisea, obviamente las Sagradas Escrituras tienen un carácter y un sentido universal, en el cual todos debemos enfocarnos. Como dice la palabra en primera carta a Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que lo que da el conocimiento puro, pleno, de que un corazón está transformado por la palabra, es la palabra misma, la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor que habló a la Odisea, dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchas alusiones del Nuevo Testamento siempre son referencias del Antiguo Testamento, y en una ocasión el pueblo del Señor estaba sumergido en la idolatría. De eso habla el libro de Levítico capítulo 18 del verso 24 al 28, y el Señor le habla al pueblo y le dice que lo iba a vomitar. Este término de vomitar es que la falta de identidad del creyente, la falta de definición, la falta de convicción y conocimiento en el creyente enferma al Señor. ¿Por qué lo enferma al Señor? Porque el Señor nos da toda la herramienta que el creyente o la iglesia necesita para tener lo que necesita de parte de Dios. ¿Me explico? Está la palabra. Está quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, que es el Espíritu Santo, el Paracletos. O sea, si nosotros determinamos vivir bajo el concepto y la dirección del Señor, seremos creyentes que darán la manifestación de obras que son seguras, de obras que representan a la iglesia de Cristo según su imagen. Porque esto es todo lo que el Señor quiere. El Señor quiere que su iglesia tenga su imagen, esa semejanza que se perdió en el Edén. El Señor ha venido en Cristo a reconciliar todas esas cosas, pero la iglesia a veces se distorsiona de eso, la iglesia se divorcia de eso porque se llena mucho de lo que, o se recrea mucho en lo que son las bendiciones antes del que bendice. ¿Por qué? Porque esta iglesia de la Odisea era una iglesia rica. Si usted lee la historia detenidamente en su lugar, usted ve que la iglesia era una iglesia que tenía muchas posiciones, tenía grandes riquezas, incluso dice el Señor que era esplendorosa, era una iglesia que hasta sus ropas eran ropas lujosas. Sin embargo, el Señor las llama desbienaventurada, la llama pobre y la llama desnuda. Incluso le dicen una que le aconseja que compre de el oro refinado. Es decir, que se había olvidado la iglesia de la Odisea
que el verdadero tesoro está en el reino de los cielos. El Señor les habló a sus discípulos, decía, siembren en el reino de los cielos donde no corrompe la polilla, ni el urín corrompe. O sea que sus tesoros, el Dios del corazón de la iglesia de la Odisea, en el corazón de la iglesia de la Odisea, eran las riquezas. Y se llamaba iglesia, se sentía tan bendecida que sentía que no necesitaba más nada, sentía que no necesitaba una relación con Dios. Se sentía segura por todo lo que poseía, por todo lo que tenía. Era una iglesia que era, como decimos por aquí, de la alta alcurnia, y no es malo. Dios es dueño de todo, de Jehová es la tierra y su plenitud, y Dios bendice a quien Él quiere, como Él quiere, y a Él sea siempre la gloria por siempre. Sin embargo, la iglesia del Señor, por más lejos que esté, por más lugar que tenga ante la sociedad, ante el Estado, por más lugares que tenga donde pueda tener, por más puertas que el Señor le abra a su iglesia, la conceptualización o la definición y la convicción del pueblo no se puede olvidar por más bendición que tenga. Es decir, yo puedo ser mañana la hermana más bendecida, la hermana más renombrada, la hermana que tiene más puertas abiertas, pero si eso me hace perder mi identidad con la imagen de Cristo, pues entonces estoy como la iglesia de la Odisea, soy desventurada, sigo siendo pobre, ando desnuda y hasta ciega. Porque si usted lee más adelante, dice también que le incitaba a que pasara colirio por sus ojos. Es decir, que había perdido la visión la iglesia. La iglesia de la Odisea había perdido la convicción de cuál era el sentido de estar ubicada en ese lugar. Muchas veces estamos ubicados como congregación o como concilio en un determinado lugar, pero nos olvidamos que la idea es presentar a Cristo. Hablaba en situaciones anteriores, como he predicado en ciertos lugares, que no debemos olvidar que Dios nos capacita para hacer el escenario, pero la manifestación es Él. Dios quiere que nosotros estemos capacitados para hacer el escenario, pero aquí en la iglesia debe manifestar es a Cristo, porque el mundo necesita a Cristo. El mundo necesita ver la imagen de Cristo. El mundo necesita ver quién es quien sacia su necesidad. Que cuando miremos, vea que Cristo que está mirando. Que cuando nos vean, vean que estamos reflejando la imagen de Cristo. Y la iglesia de la Odisea se había olvidado de esto. La iglesia de la Odisea tenía una condición, que ya se sentían seguros por todo lo que podían poseer. Habían olvidado las promesas del Señor. Estaban enfatizados en sus propios esfuerzos. O sea, su propio Dios, su propia identidad, su propia fuerza era su propia alabanza. Se gloriaban y se jactaban de todo lo que podían conseguir y de todo lo que podían hacer. Pero no le daban el lugar al Señor de que Cristo se ha manifestado en sus vidas, ni tampoco para aquella ciudad. Sin embargo, el Señor, como las demás iglesias del Apocalipsis, en su gran amor y misericordia, llama a la iglesia a un arrepentimiento. Si destacamos y vemos, el Señor a ninguna de las iglesias las condenó. Ahí la iglesia de Esmirna y de Filadelfia no tuvo demanda de parte del Señor, sino que recibió la alabanza, porque Dios es justo. Y como Dios es justo, llama a las iglesias que demandó a una disciplina. Porque todo aquel que es llamado por hijo de Dios está llamado a ser disciplinado por el mismo Dios. Porque si retenemos la disciplina del Señor, entonces somos bastardos. Y Dios no nos llamó a ser bastardos. Nos llamó a ser hechura suya por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces el Señor llamó a la iglesia de la Odisea a un arrepentimiento. Y le dice aquí: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia había perdido el celo. La iglesia le daba lo mismo si le decían fría o si le decían caliente. La iglesia estaba muy habituada, se sentía muy bien en su condición. O sea que me siento ser cristiano, pero a la vez no. Pero como quiera Dios me ama, déjame quedarme así, porque como Dios lo que ve es el corazón, como el Señor ama a sus criaturas, como el Señor me llamó, Él es fiel. Nos jactamos mucho de la fidelidad de Dios, nos jactamos mucho del amor y de la soberanía del Señor, pero nos olvidamos que es un Dios justo y vivo, que al que ama castiga y corrige y azota. Recordemos la historia de David en el Salmo 23, cuando estaba siendo procesado, que se detuvo a ver el rebaño y dijo en una ocasión: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era para corrección y el callado para instrucción.
y queremos solamente que Dios nos acaricie, que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga abriendo puertas, que Dios nos siga llenando de muchas riquezas, pero nos estamos olvidando que todo viene de Dios con un propósito. Y cuánto más si usamos todo lo que el Señor nos da para reflejar su mensaje y su imagen. Entonces dice aquí la promesa del Señor: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ven, como les decía, el Señor habló a una iglesia específica. Sin embargo, la firma de esta profecía, de esta declaración, dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en plural a las iglesias. El Espíritu habla a través del mensaje del Señor a las iglesias. El Espíritu llama a las iglesias a no jactarse de todo lo que pueda tener, sino a que la gloria del Señor, a la gloria del hombre sea la gloria del Señor, en el sentido, como le dijo Jehová el Señor a Jeremías: alábese en esto el que de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. No podemos ver a Dios solamente en las bendiciones. Dios es un Dios amplio. Nunca, por más que tengamos en el mundo, ni por más que tengamos en la vida, nada va a detener ni a inmutar al Señor. El Señor es dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, y aún así son insondables las riquezas del Señor, porque nunca, no hay mente nunca que va a poder entender la bondad del Señor. Sin embargo, el cometido de la iglesia, Dios insta, exhorta, reprende, para que no nos olvidemos que cada iglesia del Señor tiene un cometido, no importando dónde se encuentre. La iglesia del Señor, aunque esté en un punto de sociedad, debe de identificarse como Cristo, a la imagen de Cristo. Aunque esté en un punto de la sociedad baja, también debe de identificarse como Cristo. Si el Señor no nos va a demandar nunca nada que podamos dar. Por eso, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, iglesia del Señor, te insto a que compartas siempre la gracia del Señor, comparta siempre lo que Dios te da, que no pierdas tu identidad, por más que el Señor te haya abierto puertas, por más que el Señor te bendiga, no pierdas tu identidad. Permite que tu imagen, por más voluptuosa que sea, por más refinada que sea, siempre se manifieste en esa imagen, la imagen de Cristo, porque es lo que el mundo necesita. Y ahí donde tú estás, ahí donde el Señor te tiene, sea en un lugar amplio, o sea en un lugar estrecho, o sea en un lugar lujoso, o sea en un lugar no lujoso, donde el Señor te lleve, no pierdas tu identidad. Donde el Señor te bendiga, comparte la bendición, muestra que esa bendición viene del Dios fiel y verdadero, del que tiene el dominio y el control de todas las cosas, del que conoce nuestras obras. Amén. Así que, iglesia del Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios te bendiga.